que antes lo que tenía era mi color de piel, ahora pareciera que lo que tengo es la plata que tengo. Y no tiene que ver conmigo. Vamos a insistir, como decíamos la semana pasada, con este dibujito que nos permite pensar que cuando hablamos del concepto de clase, ¿sí? Después distinto cuando uno lo lee, cuando uno ve la tele, cuando uno escucha que dice las clases medias hoy no pueden pagar el alquiler, bueno, perfecto, ¿sí? Pero va a estar haciendo referencia a algo mucho más descriptivo y no tan conceptual como el concepto de clase. Cuando nosotros hablamos del concepto de clase, decimos que no se define por lo que se tiene, la cantidad de plata o de capital que se tenga, sino que la clase siempre es en relación a otra. ¿Sí? Por eso esta imagen, ¿sí? De como demostrar dos caras de la misma moneda. ¿Sí? No existe una sociedad en la que haya solamente burguesía, por ejemplo, o solamente proletariado, ¿sí? Porque justamente son clases que se definen una por la existencia de la otra. El día que no exista más la burguesía, el proletariado no va a existir tampoco más, ¿sí? Y es que eso alguna vez sucede. ¿Por qué digo esto? Porque si no se generan confusiones sociológicas, por ejemplo, en relación a cuando nos encontramos con sectores, por ejemplo, ahora no tanto, pero ubican que hace algún tiempo teníamos en Comodoro la situación de que los obreros petroleros tenían buenos salarios. ¿Ubican eso? ¿Sí? Ahora, uno podría decir, bueno, entonces esos obreros eran de clase media, ponele, ¿sí? Y nosotros desde la sociología respondíamos, no, esos obreros siguen siendo proletarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque por más plata que tengan, no se convirtieron en los dueños de los medios de producción. ¿Se ve? Entonces, en algún sentido, siguen siendo clase obrera. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa pensar cuando pensamos el concepto de clase en el capitalismo es la propiedad o no de los medios de producción. Entonces, esos obreros, por más camionetas que se compren, por más terreno, por lo que fuera, siguen ocupando el mismo lugar en la producción que se vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario, que puede ser muy alto, pero sigue siendo un salario. ¿Se ve? Así como también nos encontramos eventualmente con personas muy empobrecidas, ¿sí? Pero que vienen de familias que son propietarias de tierras, de fábricas. Por más que una persona en esa familia carezca de recursos, su lugar en el modo de producción sigue siendo el mismo, que sigue siendo la propietaria de esos medios de producción, ¿sí? Entonces, atenti con el uso coloquial de la palabra clase, cuando decimos, bueno, clase baja, clase media, clase alta, ¿sí? Que por eso digo, parece que fueran escalones, ¿sí? A pensar en una cosa más relacional, ¿sí? Para eso, para que podamos entender un poquito más el concepto de clase, traje el manifiesto comunista y esto que la primera parte que nosotros leemos, que es el de burgueses y proletarios, ¿no? Y la semana pasada ya habíamos hecho este dibujito, ¿no? En donde Marx y Engels van como identificando distintos modos de producción, ¿estamos de acuerdo? A lo largo del tiempo, un primer modo de producción es la de la sociedad rival, en donde la primera división del trabajo es la división sexual. Después, para Marx y Engels va a ser fundamental la división del trabajo material, ¿sí? O del trabajo manual respecto del trabajo intelectual, ¿sí? Y van a ir identificando distintos modos de producción. Pero comienza el manifiesto con esta frase que dice: la historia de toda sociedad hasta nuestros días no ha sido sino la historia de la lucha de clases, ¿no? Y ahí también tenemos
entonces que tanto en la sociedad primitiva como en la antigüedad como en el feudalismo también había clases sociales, ¿sí? En el sentido de que también se definían relativamente. Fíjense lo que dice ahí Martínez. En las primitivas épocas históricas comprobamos por todas partes una división jerárquica de la sociedad, una escala gradual de condiciones sociales. En la antigua Roma hallamos patricios, caballeros, plebeyos y esclavos. En la Edad Media, señores, vasallos, maestros, compañeros y siervos. Y en cada una de estas clases, gradaciones particulares, porque después al interior de la clase alguien me puede decir, che, bueno, todo bien con que el obrero petrolero, el boca de pozo, es clase obrera, pero no es lo mismo, ¿sí? Ser un obrero petrolero que ser un vendedor de ramen. Y bueno, sí, puede ser que haya gradaciones al interior de esa clase, ¿sí? Ahora, lo que encuentran Martínez es que la sociedad burguesa moderna, levantada sobre las ruinas de la sociedad feudal, no abolió los antagonismos de clase. ¿Por qué aclaran esto? Porque claro, ya no es una sociedad estamental o una sociedad de castas como era antes, en donde vos nacías siendo mestizo y morías siendo mestizo, o nacías siendo siervo de la griega y morías siendo siervo de la griega. Ojo, que se hayan roto esos estamentos no quiere decir que no siga habiendo clases en el capitalismo, ¿sí? Dicen, la sociedad burguesa entonces dice, no ha abolido los antagonismos. ¿Qué significa la palabra antagonismo? ¿Cómo? Oposición, lucha, ¿sí? No, entonces esta sociedad capitalista no abolió la existencia de la clase y la lucha de clases, ¿sí? Sino que no ha hecho sino sustituir con nuevas clases a las antiguas y con nuevas condiciones de opresión y por ende con nuevas formas de lucha. Dice Marx y Engels, sin embargo, el carácter distintivo, ¿sí?, de nuestra época, o sea, lo que caracteriza a esa sociedad capitalista, ¿sí?, es haber simplificado los antagonismos de clase. La sociedad se divide cada vez más en dos grandes campos opuestos. Vieron que recién, por ejemplo, en la sociedad estamental vimos que estaban los reyes, los nobles, el clero, ¿sí?, como que había varios estamentos y por eso también varias clases sociales. La sociedad en el capitalismo se divide cada vez más en dos grandes campos opuestos. Dos clases enemigas, dice directamente, ¿sí? La burguesía y el proletariado. ¿Sí? Y ahí puse MC, que es Manifiesto Comunista, para que ustedes sepan que todas estas frases están en el manifiesto, están en la bibliografía que nosotros leemos. Bien, y entonces dicen por ahí Marx y Engels que la burguesía ha desempeñado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario. Y uno dice, ¿cómo la burguesía va a tener un papel revolucionario si siendo dueña de producción, de los medios de producción, ¿sí? ¿Cómo pueden ser ellos los revolucionarios? Los revolucionarios se supone que van a ser los obreros, ¿sí? Sin embargo, Marx y Engels muestran que en algún momento quien fue revolucionaria fue la burguesía. ¿Por qué? Porque en el feudalismo, ¿sí?, fue la burguesía la que generó el proceso revolucionario. Dicen, a un cierto grado de desenvolvimiento de los medios, creo que se habla de burguesía, los burgueses eran los que vivían en los burgos, y los burgos eran las ciudades, ¿sí?, las áreas de mercado, las villas, dicen también, no por la idea de villa en serio, sino como poblados, ¿sí?, mercados. Porque, ¿se acuerdan? La semana pasada contábamos las penurias de la gente que vivía
vivía en los feudos y sobre todo las penurias de las chicas que vivíamos en los feudos. ¿Sí? Todo lo que comentábamos acerca de entregar la producción y entregar otras cosas, ¿sí?, al señor feudal. Entonces no es extraño que mucha de la gente que vivía en esos feudos poco a poco escapara de esos feudos y se quedaran a vivir en esos burgos, en esas primeras ciudades, ¿sí?, que comienza a haber en ese sistema feudal, y son esos habitantes de esos burgos, es decir, la burguesía, la que comienza a acumular, ¿sí?, dinero, la que comienza a generar mayor capital y la que también se ve beneficiada y retroalimenta el desarrollo industrial. Todo esto que estoy diciendo está así contado como cuento también en el manifiesto, ¿sí? Como poco a poco de los talleres, ¿sí?, van surgiendo las primeras máquinas, ¿sí?, y entonces ahora las producciones se pueden hacer mucho más rápido, mucho más baratas, ¿sí?, y en menos tiempo. Por ejemplo, la producción textil, cómo se comienza a utilizar maquinaria como la maquinaria de vapor, ¿sí?, para poder poner en funcionamiento también parte de esa maquinaria, y sobre todo la máquina de vapor que permite construir barcos, ¿sí?, que ahora ya no van a tener que guiarse meramente por lo que dicen los vientos, sino que la máquina de vapor ahí adentro del barco va a permitir llegar más lejos, llegar más rápido, ¿sí? Otro tanto respecto del ferrocarril, ¿sí?, que ese ferrocarril, en vez de moverse a carbón, comience a moverse a vapor, va a permitir que haga más rápido, más eficientemente. Entonces, todo eso va generando un desarrollo, ¿sí?, de lo que llamaríamos, en los términos de recién, ¿qué cosa? Todo este desarrollo que yo estoy mencionando, de máquinas, de medios de transporte. ¿Cómo? Sí, es una revolución, se la conoce como revolución industrial, pero puede que estoy hablando del desarrollo de los medios de producción, ¿estamos de acuerdo? Que es uno de los elementos del modo de producción, decíamos hace un ratito. ¿Qué dicen Marx y Engels? Dicen que un cierto grado de desenvolvimiento de los medios de producción y de cambio, las condiciones en que la sociedad feudal producía y cambiaba, toda la organización feudal de la industria y de la manufactura, en una palabra, las relaciones feudales de propiedad, cesaron de corresponder, o sea, dejaron de corresponderse con las nuevas fuerzas productivas. Es como que las fuerzas productivas habían avanzado mucho y las relaciones sociales de producción estaban como retrasadas, ¿sí? Porque toda esa producción seguía siendo entregada al señor feudal o al rey, no se podía comerciar por fuera de los límites del reino si no era con la autorización del rey, y la burguesía que está produciendo y que dice puedo producir más, mejor, más rápido, ¿sí? En Grecia empieza a presionar y a decir yo no quiero vender nada más que dentro de los límites del país, ¿sí? Es más, no quiero ni siquiera circunscribirme los límites de mi continente, ¿sí? Puedo ir y traerme materias primas de América Latina, que son muchas, ¿sí?, y mejores. Y además ahí en América Latina no solamente tengo materias primas, sino que tengo posibles que, seguramente. ¿Qué había? Posibles compradores, quizás, también. Personas dispuestas, ¿sí?, a comprar esas mercancías. Entonces, esto que nosotros estudiamos en la escuela primaria como las invasiones inglesas, ¿no?, y esto de los criollos, tirándole aceite caliente, ubican todas las imágenes muy politizan, ¿no? Debido desde el marxismo, es parte de ese, o sea, no es que y de vuelta, de una mirada idealista, esos ingleses venían a liberar con el jugo español, ¿no?, que los tenían prisioneros como una colonia. Los ingleses querían venir a vender los países como cantidad grande, donde veían que había un montón de gente a la que le podían meter todos los productos que estaban fabricando, ¿sí? Y también
gran parte de la Revolución de Mayo, si bien tiene que ver con los principios de libertad, de igualdad, de soberanía, también tiene que ver con que también acá había criollos que querían poder comerciar con Inglaterra sin tener que pedirle permiso al virrey. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí empezamos a tener una mirada un poco más marxista, un poco más materialista de la historia y quizás a contar un poco de otra manera, por ejemplo, como la Revolución de Mayo, ¿sí? Entonces, lo que ven más bien es que ese desarrollo de esas fuerzas productivas no viene de la mano con las relaciones sociales de producción feudales, ¿sí? Entonces, dice, las relaciones feudales cesaron de corresponder a las nuevas fuerzas productivas, dificultaban la producción en lugar de acelerarla. Se transformaron, por ende, esas relaciones de producción en otras tantas cadenas. Era preciso romper esas cadenas y se rompieron. Ahora, ¿quiénes son los que esfuerzan para que se rompan esas cadenas del sistema feudal? La burguesía. Y por eso Martínez dicen, la burguesía desempeñó un rol revolucionario. Ahora, también van a decir más adelante que las armas con que la burguesía derrotó al feudalismo se vuelven ahora contra ella. ¿Sí? Y acá ya no hice todo el cuadrito, me concentro sobre todo en este último periodo, ¿sí? En el periodo burgués, en lo que podemos llamar la sociedad burguesa o la sociedad capitalista, que la vamos a tomar como sinónimo, ¿sí? Sociedad capitalista, sociedad burguesa. Dice, con el desenvolvimiento de la burguesía, es decir, del capital, ¿sí? Esos burgueses que primero eran comerciantes, que comienzan a crear talleres, que comienzan a manufacturar, es decir, a producir con esas nuevas maquinarias más y mejores productos, con el desenvolvimiento de esa burguesía, se desarrolla el proletariado. Y ahí no comenzaba a ver otra clase social que el proletariado, la clase de los obreros modernos, que no viven sino a condición de encontrar trabajo y que no lo encuentran si su trabajo no acrecienta el capital. Esto que decíamos también al final de la clase pasada. ¿El obrero es libre? Sí, claro que es libre, ¿sí? O sea, no es propiedad del burgués como sí podía pasar en la antigüedad, donde había esclavos. No, el obrero no es un esclavo, no es propiedad del señor del burgués o del señor feudal. Ahora, la libertad del obrero está acotada a que a alguien le tiene que vender su fuerza de trabajo, porque por algo se llama propietario, ¿sí? La palabra proletario viene de la palabra prole, que es familia. El proletario no tiene nada más que vender que su fuerza de trabajo y la fuerza de trabajo de su propia familia, ¿sí? Y para poder entonces sobrevivir, tiene que convertir su fuerza de trabajo, pero que para más encima es su esencia humana, porque es el trabajo, al capital. Entonces dice, a su vez, y para que entendamos por qué se van formando cada vez más dos clases, ¿sí? Nada más que dos clases, burgueses y proletarios, porque dice, pequeños industriales, comerciantes, renteros, artesanos. ¿Qué pasa con el artesano? Uno podría decir, bueno, pero si ese obrero, por ejemplo, es zapatero, puede seguir haciendo sus zapatos, ¿sí? Y entonces puede seguir vendiendo sus zapatos sin necesidad de ir y vender su fuerza de trabajo, ¿sí? Por un salario, sino que sigue fabricando zapatos de manera artesanal. Ahora, ¿qué le va a pasar a ese pequeño artesano que fabrica zapatos? Cuando se invente una máquina para hacer zapatos. ¿Cómo? Va a dejar de ser necesario. Va a dejar de ser necesario. ¿Pero por qué va a dejar de ser necesario? Especifiquémoslo un poco más. Porque va a ser reemplazado por máquinas con las que no va a poder competir, porque ese artesano que hace zapatos hace 3 pares de zapatos por día, mientras que la máquina le permite hacer 50 zapatos por día y por ende los zapatos manufacturados se venden mucho más baratos que lo que se vende, y eso pasa hasta el día de hoy, porque algunos me dicen, bueno, no, pero yo tengo un zapatero en mi barrio, sí, claro.
sigue existiendo el zapatero artesanal. ¿Qué sé yo? Mi papá, por ejemplo, era rengo, entonces tenía que usar como dos zapatos distintos y se los hacía un zapatero. Pero los zapatos que compraba mi papá eran mucho más caros que los que podía haber comprado si no hubiera sido rengo, porque digamos, si no iba y compraba cualquiera. Y así nos pasa con todos los productos manufacturados. Digo, otro tanto sucede, por ejemplo, con la industria textil nuestra frente a la industria textil de China, por ejemplo. ¿Sí? Acá nomás el Trelew era un polo textil, Trelew. Y aparte con la materia prima al lado, porque tenemos la producción de lana en la propia meseta patagónica. ¿Sí? Sin embargo, las máquinas para producir tela que había en el polo industrial de Trelew eran máquinas mucho más rudimentarias que con las que hoy se produce en algunos países de Asia. Y entonces hoy la mayor parte de la tela que todos estamos usando, aun cuando acá haya ovejas, haya máquinas y haya inclusive obreros textiles, hoy la mayor parte de la tela con la que todos nos vestimos son telas que vienen de afuera, porque se producen más rápido y por ende pueden venderse más barato. ¿Se ve? Entonces, lo que cuentan más clientes es que esos pequeños industriales, comerciales, artesanos, labradores, toda la escala inferior de las clases medias de otro tiempo, caen en el proletariado, ¿sí? De una parte, porque sus pequeños capitales no le permiten emplear los procedimientos de la gran industria y mueren, ¿sí? En la concurrencia acá es la competencia, ¿sí? En la competencia con los grandes capitalistas. De otra parte, porque su habilidad técnica es anulada por los nuevos modos de producción, ¿sí? Es decir, que todo ese conocimiento que tenía ese artesano que hacía zapatos, ¿para qué? ¿Sí? Si yo contrato cualquier obrero que no sabe hacer nada, y eso lo vamos a ver más adelante con un texto muy lindo de Richard Sennett sobre los panaderos, ¿sí? Y cómo cambian la sociedad del panadero artesanal que amasaba pan a estas panaderías que hay ahora, que son como que se sacan todos los pancitos a la misma forma, ¿vieron? El pan como industrializado que se vende en el supermercado, ¿sí? Como también el saber hacer de las personas, que de vuelta para armar esta esencia humana, es cada vez más reemplazado por las máquinas. Entonces, de suerte que el proletariado se recluta en todas las clases de la población. Así que lo que encuentran Marx y Engels es que, así como la burguesía fue una clase revolucionaria, ojo, porque esas armas que la burguesía usó contra el feudalismo, puede que se le vuelvan en contra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al desarrollarse la gran industria, estoy leyendo lo que puse como título, son todas frases que de vuelta les invito a que después vuelvan a su manifiesto comunista y identifiquen ahí por donde andan. Algo de eso tenía el trabajo práctico, vieron que tenía como recortes de frases de manifiesto. Al desarrollarse la gran industria, la burguesía deja invariarse bajo los pies la base sobre la que produce y se apropia de lo producido. ¿Por qué? Dice, porque luego la industria, en su desarrollo, no solo acrecienta el número de proletarios, sino que los concentra esas masas más considerables. Los proletarios aumentan en fuerza, y una palabra que había aparecido la semana pasada, que es la palabra conciencia, ¿sí? A medida que esas fábricas van trayendo más obreros, esos obreros van tomando conciencia de su fuerza, ¿sí? Los intereses y las condiciones de existencia de los proletarios se igualan cada vez más a medida que la máquina borra toda diferencia en el trabajo y reduce casi por todas partes el salario a un nivel igualmente inferior, ¿sí? Por consecuencia de la creciente competencia de los burgueses entre sí y de las crisis comerciales que ocasionan, los salarios son cada vez más eventuales, son cada vez más bajos, el constante perfeccionamiento de la máquina coloca al obrero en más precaria situación, los choques empiezan a ser individuales.
desiguales, ¿sí?, entre el obrero y el burgués, y adquieren cada vez más el carácter de colisiones, un choque, ¿estamos de acuerdo? De colisiones entre clases. Los obreros empiezan por coaligarse contra los burgueses para el mantenimiento del salario, llegan a formar asociaciones permanentes. ¿Cuáles son las asociaciones de los obreros? Los gremios, los sindicatos, diríamos, ¿sí?, en previsión de estas luchas, y aquí y allá la resistencia estalla en sublevación. Es decir, que esa clase que fue revolucionaria en el modo de producción feudal empieza a generar como el germen de su propia destrucción. Dicen por ahí Marx y Engels, por ahí no encuentro por dónde. En algún momento, quizás alguno lo encuentra, Marx y Engels dicen que los burgueses son como el brujo que crea algo nuevo que después no puede dominar, ¿sí?, como si fuera un mago que crea una criatura, y de hecho no es casual que son estas épocas las de Frankenstein, ¿ubican Frankenstein? ¿Sí? Bueno, ¿qué es eso? Es esta idea de crear un sujeto, una máquina, ¿no? Toda esta idea también, digo, muy de la época fabril, ¿no? Pensar en un humano que es medio máquina, pero que se vuelve en contra de su creador, ¿no? Ahí uno puede ver como también como una metáfora de la época, de esta clase obrera que es medio máquina, porque también lo dicen Marx y Engels, ¿no? El obrero se va convirtiendo cada vez más en una máquina, o en un engranaje de la máquina. Vieron como el capítulo, como esta película de Chaplin, que seguramente habrán visto la imagen en donde en tiempos modernos Chaplin va a trabajar, no sé si la han visto, va a trabajar, y cuando sale de trabajar sigue haciendo como el mismo gesto, porque estuvo 8 horas, porque también es eso, ¿no? Del obrero que hacía todo el zapato y estaba un rato cosiendo y otro rato martillando y otro rato no sé qué cosa. Los obreros fabriles lo que van haciendo es que las tareas cada vez se compartimentan cada vez más, ¿no? Entonces, si vos antes hacías todo el zapato, ahora te toca hacer la suela, o te toca la parte donde pegás los cordones, ¿sí? Y entonces estás 8 horas de tu, iba a decir una mala palabra, vida, ¿sí? 8 horas, 5 días a la semana, o sea, y digo, perdón, dije 8 horas y fui recontra generosa, porque ahí Marx y Engels dicen, es así que los obreros se organizan para trabajar 10 horas, de hecho, y miren qué pertinente, parece como si hubiéramos hecho a propósito. El miércoles que viene, ¿por qué es feriado? ¿Y por qué surge el Día del Trabajador? ¿Y cuándo surge el Día del Trabajador? ¿Se acuerdan? ¿Saben? ¿Se acuerdan de cuándo es el manifiesto? Del 1847, ¿sí? Ahí Marx y Engels escriben el manifiesto. El primero, lo que se recuerda, el 1 de mayo, ¿sí?, es una revuelta que se da en Chicago, y no es casual que haya sido en Chicago, en Estados Unidos, porque Chicago es una ciudad que se desarrolla, ¿sí?, con justamente digamos, el desarrollo fabril, ¿sí? Digamos, de todo Estados Unidos, Chicago era como la ciudad más industrializada, allá por el 1886, que es cuando el 1 de mayo arrancan unas revueltas que lo que reclamaban, ¿saben qué eran? 8 horas, ¿sí? El reclamo por el cual, y además de ahí nace lo que llaman los mártires de Chicago, porque, como ya saben, los viernes es el día de las malas noticias, ¿sí? Ya vienen preparados para eso. No les fue bien a los mártires de Chicago, ¿sí? Justamente por eso se los llama mártires. ¿Qué pasó con esos pobres muchachos? ¿Alguien sabe? Googleen, ¿sí? Esos muchachos van a terminar colgados, ¿sí? Condenados a la horca por reclamar la jornada laboral de 8 horas, ¿sí?
Ahora, uno diría, fracasaron, porque terminaron colgados, ¿no? Pero por otro lado decir, bueno, a ¿cuántos? 200 años, no sé, ¿sí? Lo que saben, bueno, y de hecho por algo Estados Unidos es de los pocos países que no celebra el 1 de mayo. El 1 de mayo es un día internacional, ¿sí? Por esto mismo que declama Marx y Engels, que proletarios del mundo unidos, ¿sí? Porque también hay que, digamos, proponer como abordar esas supuestos enfrentamientos entre naciones, es decir, burgueses de todo el mundo tienen los mismos intereses, proletarios de todo el mundo tienen los mismos intereses. Entonces, el 1 de mayo, tiempo después, se declama como el Día Internacional de los Trabajadores. Ahí, chicas, nosotros quedamos un poco en la saga. De hecho, tenemos el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también por obreras fabriles que estaban reclamando mejores condiciones laborales y que en el caso de las obreras fabriles terminaron todas muertas o incendiadas, porque lo que hicieron los dueños de la fábrica fue cerrar las puertas. Sí, era una fábrica que funcionaba en muchos pisos, era como un edificio en el 8 de marzo, donde, digamos, la fábrica donde se inicia la huelga, y lo que hacen es cerrar los pasillos, o sea, quedar en la salida de los pasillos y a las escaleras, y prenden fuego a la fábrica, así que mueren las obreras, y uno dice, bueno, fracasa, pero, como les digo, 200 años después, estamos hablando de ellos, ¿sí? Y la jornada laboral de 8 horas, por ahora, es un derecho, ¿sí? Entonces, ya vamos terminando. Ahí entonces es que pueden decir Marx y Engels, ¿sí? Esa idea de que la resistencia, entonces así como en su momento la burguesía fue una clase revolucionaria en el feudalismo, este proletariado que es cada vez más numeroso, ¿sí? Va tomando conciencia de su lugar y por ende el título de la obra, ¿no? Hacer un manifiesto comunista pensando en un cambio de modo de producción, ¿sí? Y cuando decimos un cambio de modo de producción, volviendo al concepto de clase y volviendo a nuestra idea de estructura y superestructura, sabemos que un cambio en el modo de producción, es decir, en la base, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Va a generar indefectiblemente un cambio también en lo que llamamos la semana pasada y la otra semana también, la superestructura. Ahí arriba con la cortinita, siempre me olvido de hacer el PowerPoint más abajo. Ahí dice el concepto de clase dominante y de estado de clase o estado burgués, que era el otro concepto clave que nos quedaba pendiente para ver hoy. ¿Sí? Uno diría, ser dominante ¿en qué términos? Y bueno, vamos a pensar entonces que la clase dominante es dominante porque es dominante en el plano económico, podemos ver ahí, ¿sí? Mantuve como los colores para que tenga como cierta sintonía con el dibujito, ¿sí? En el plano económico tenemos que hablar de que la burguesía es la clase dominante porque es el motor del dinamismo económico, del dinamismo tecnológico, ¿sí? La propietaria obviamente de los medios de producción, ¿sí? Pero si soy dominante del plano económico, también lo voy a hacer, siguiendo la lógica del materialismo histórico, de pensar que la estructura determina la superestructura, de la forma de superestructura, también será dominante en el plano cultural y político. Y entonces es que Marx y Engels van a hablar de, por lo menos en el capitalismo, a la burguesía como la clase dominante, porque en términos culturales no solamente que logran imponerse económicamente, sino que también logran imponerse culturalmente, ¿sí? Esto que vamos a llamar la ideología, ¿sí? O la capacidad de hacer pasar los intereses de una clase como si fueran los intereses de todos. ¿Lo digo de vuelta? Esta capacidad que puede tener una clase cuando es dominante, de que lo que son intereses de su clase, por ejemplo, el sostenimiento de la
privada, a la burguesía, que es la dueña de la media producción. Ahora, ¿quiénes defendemos la propiedad privada? Todos, ¿sí? Cada uno se pone la gorda con lo que tiene, ¿sí? Mi casa, mi tele, mi celu, ¿no? Lo que decimos al tipo de clases de los nenitos que desde los 2 años aprenden la idea de propiedad privada. Pero ¿por qué los niños de 2 años agarran y tienen una temporada en la que están con el mío? Porque viven en esa sociedad capitalista. Seguramente si estuviéramos en otra sociedad, con otro modo de producción, los niños y niñas no aprenderían esa idea de propiedad como la aprendemos nosotros. O esta idea del mérito, ¿no? De que si te esforzás te va a ir bien en la vida. Ah, mira vos, ¿sí? Esa idea bastante rebatible estadísticamente, digo, porque en general la gente que trabaja más horas, duerme menos horas, etcétera, es la que cobra los peores salarios, ¿sí? Sin embargo, todos compartimos una idea de que el que no sale de la pobreza es porque no se esforzó lo suficiente, ¿sí? Bueno, profe, pero eso de que si te esforzás te va a ir bien, o usted se refiere al trabajo de que vas a ganar más, o se refiere a las metas personales de cada uno, o sea... No, a todo, y lo tenemos inclusive en términos físicos, ¿sí? Como dice la, perdón, yo no soy mala para la idea, ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Esa concepción, ¿sí? Muy instalada, de vuelta, está muy instalada culturalmente porque responde a los intereses de este modo de producción. Y otro tanto, para que lleguemos a decir algo sobre el Estado, ¿sí? Y otro tanto en términos políticos, ¿sí? Porque si bien nosotros y nosotras vivimos en una república en donde todos votamos, en donde cada 4 años, cada 2 años, elegimos a nuestros representantes, y eso es muy importante. Ahora, lo que van a decir Marx y Engels, de vuelta, si seguimos pensando en esta idea de estructura y superestructura, y ese dibujito que ahora lo tapé con esto que dice de clase dominante, es que el Estado y el Estado-Nación, esta idea de que todos nos estamos representados en la Argentina, en los colores patrios, en que, no sé, hay un mundial y todos nos sentimos recontra argentinos, ¿sí? De hecho también vamos a la escuela, así que desde muy chiquitos nos inculcan una idea de que el Estado es un Estado para la nación y para todos. Marx y Engels, ahí en el Manifiesto Comunista, van a decir que hoy el poder público viene a ser pura y simplemente el Comité de Asuntos Comunes de la Burguesía. Es decir, que el Estado, lejos de representar los intereses de toda la sociedad, el Estado lo que termina haciendo es representando los intereses comunes de la clase dominante. ¿Sí? Quizás hoy es más sencillo de verlo. Algunos, hace algunos tiempos, estudiantes más peronistas me decían, no, pero yo tengo mi computadora de conectar igualdad gracias al Estado y eso la burguesía no lo querría. No sé, digo, ¿sí? Que haya educación pública y con todo lo que la defendemos y con todo lo que marchamos el martes, que estuvo buenísimo, también es una manera de tener obreros que sean productivos, que sepan leer y escribir, ¿sí? Entonces, digo, estamos en la educación pública, oír, sobre todo las cámaras de jóvenes, y entiendan que estamos a favor de la educación pública. Pero, digo, también pensemos que es parte de un sistema. No, ojo, el sistema lo creamos todos. No lo crea uno, sino porque no pensemos por eso que hay una mente maquiavélica, ¿no? Tipo, ubican Pinky Cerebro, ¿sí? Ahí tramando, ¿sí? Funciona, ¿sí? Gracias a todos. Ahora, sí es cierto que es funcional a los intereses de unos por sobre los otros. Y entonces, más bien van a entender que el Estado, aún el Estado democrático, ¿sí? Es un Estado burgués, porque cuando las papas queden, vamos a decir, van a defender los intereses de la burguesía. Y eso lo ve el propio Marx
Cuando era periodista decíamos, ve la Gaceta Renana y ve que cuando salen los campesinos a buscar leña para calefaccionarse, la policía no dice, ay, pobre campesino, tiene frío, claro, no, llevate la leña. No, ¿qué hace? Manda a la policía para reprimir y controlar y resguardar esa propiedad privada. ¿Se ve? Entonces a eso nos referimos con la idea de un Estado burgués. De un Estado que a la larga o a la corta, ¿sí? Y eso también en el peronismo ha tenido muchas discusiones, porque eso, desde la izquierda, ¿qué es lo que se critica el peronismo? Con los derechos laborales, etc. Claro, que todo eso sirve para que finalmente el sistema capitalista continúe. ¿Sí? Y si nos vamos a la historia argentina, uno dice, bueno, surge Perón, y con el peronismo se aplacan las ideas anarquistas, las ideas comunistas, ¿sí? O sea que si en América Latina eventualmente se podía pensar hacia la década del 30-40 que podía haber un movimiento revolucionario, en la década del 20, acá en la Patagonia, estaban los anarquistas tomando los campos, porque no había fábricas, pero estaban tomando los campos de los grandes terratenientes. ¿Y eso cómo se aplaca? Y bueno, de repente aparece un Estado que da derechos, que reconoce algunas cosas, ¿sí? Lo que algunos dicen el gatoparrismo, que cambia algo para que no cambie nada, ¿no? Dar ciertos beneficios, pero para que en definitiva el modo de producción capitalista se sostenga. Otra mala noticia, ¿sí? Te digo, obvio, son situaciones como paradojales. Para cerrar, y con esto concluiríamos, digamos, esta unidad. En el trabajo práctico, que ustedes tenían como sugerencia, que en algunas clases trabajaron todo, en algunas clases se hicieron algunos, en algunas clases lo trabajaron en clase, había una última pregunta que decía cómo se pueden relacionar los conceptos de esta unidad con lo que vimos en la primera unidad. ¿Sí? Entonces yo los invito, lo haré yo, pero los invito a que lo repasemos a ver si les hace sentido. ¿Sí? Habíamos dicho que una de las características del mundo social era lo relacional, ¿se acuerdan? Dijimos, no hay nada, ¿sí? Sustantivo, es relacional. Bueno, si tomamos el concepto de clase social, justamente que el concepto de clase tiene que ver con que no existe un contenido sustantivo, por eso decimos, no hablamos de clase baja para el que tiene menos de tantos ingresos, digo, eso se puede usar, pero no cuando hablamos de la clase como término sociológico, ¿sí? No hay un contenido sustantivo, algo que yo tenga, ¿sí? Sea capital, sea dinero, sea lo que fuere, sino que se definen las clases sociales por la mutua dependencia. Decíamos también en la unidad 1 que en esta materia, el abordaje que nosotros proponemos para pensar lo social es pensar que el mundo social es un mundo conflictivo, ¿sí? Que no es que los momentos de conflicto son los momentos de desorden, pero que la regla es el orden. No, para nosotros la regla es el desorden, ¿sí? Como para Marx Engels, el motor de la historia es la lucha de clases, ¿sí? Y lo vemos claramente en el concepto de clase, que es que la relación de clase, las relaciones entre las clases, son relaciones, como decimos hace un rato, antagónicas, ¿sí? Dicen en algún momento son relaciones de clase son enemigas. Por eso que también decíamos al final de la clase pasada, y que también le duele el peronismo, porque el peronismo aspira a una reconciliación de la burguesía nacional y la clase obrera nacional, pero lo que uno marxista le respondería es que los intereses de la burguesía y del proletariado siempre van en sentido completamente contrario. ¿De acuerdo? El obrero quiere cobrar lo máximo posible, trabajando la menor cantidad de horas, ¿sí? Y la burguesía lo que va a intentar es exactamente lo contrario, explotarlo todo lo que pueda, que trabaje la mayor cantidad de horas por el menor salario. Ahí no hay posible reconciliación de intereses, ¿sí? Es A y no A, ¿sí? Exactamente opuesto. Entonces ahí vemos ese carácter conflictivo, digamos, del mundo social. Y
también vemos en esta idea de que la historia de la humanidad, no más que la historia de la lucha de clases, esta idea del dinamismo, ¿sí? De que nosotros podemos pensar en mirar la sociedad como una foto, ¿no? Sacar y detenerla, pero en realidad la sociedad está en constante dinamismo porque, por ejemplo, para Marx y Engels, esa lucha de clases es constante. Que haya momentos de mayor estallido y momentos más aplacados no quiere decir que esa tensión no esté todo el tiempo latente, ¿sí? Y por ende entonces todo el tiempo está siendo dinámica, está siendo cambiante. Ahora, nunca sabemos cuál va a ser el resultado de esa lucha. Y por eso, si vamos repasando, ¿se acuerdan? Los puntos de partida, habíamos dicho que una de las características del mundo social es su contingencia. ¿Qué quiere decir la contingencia? Que podría ser de otra manera, ¿sí? Que no hay nada necesario. Ojo, para Marx y Engels parece que sí, porque fíjense cómo termina el manifiesto, o por lo menos la parte que ustedes tienen que leer. ¿Alguno se acuerda cómo termina? Que ahí nosotros no estamos tan de acuerdo. Porque fíjense que la parte esta de burgueses y proletarios, que es la que nosotros leemos, ¿no? La última frase dice, así al desarrollarse la gran industria, que es la frase que yo les puse ahí, ¿no? Al desarrollarse la gran industria, la burguesía ve tambalearse bajo sus pies las bases sobre las que produce y se apropia de lo producido. Y sigue, dice, y a la par que avanza la burguesía, se cava su fosa y cría a sus propios enterradores, ¿no? La burguesía cría a sus propios enterradores, que son quienes, los obreros. Y fíjense cómo termina, dice, su muerte y el triunfo del proletariado son igualmente inevitables, ¿no? Ahí no hay contingencia. Marx y Engels creían que el comunismo era inevitable, o sea, que sí o sí necesariamente iba a llegar. ¿Llegó? No. ¿Sí? Otra mala noticia digna de estrella. ¿Sí? No llegó. Entonces digo, más que empecemos y Engels, no hay nada que sea inevitable en el mundo social, ¿sí? Porque esa lucha de clases, que es el motor de la historia, no sabemos cómo se va a desarrollar. Ahora, para volver un poquitito más cerca del concepto de clase, vemos que el concepto de clase es un concepto complejo, decíamos, complejo no porque es complejo, qué difícil, ¿sí? O acomplejado porque no le gusta su cuerpo, no, complejo en el sentido de que tiene múltiples elementos. Y por eso, hace un ratito yo les decía que podemos pensar en la burguesía como clase dominante, pero no solamente porque es dominante en el plano económico, sino que es dominante porque es dominante en el plano económico, en el plano político, en el plano cultural, ¿sí? Entonces, eso hace que el concepto de clase sea complejo, porque tiene múltiples facetas, ¿sí? La clase es dominante en diversos planos. Y esto también nos devuelve al que había sido nuestro primer punto de partida, esta idea de que el mundo social es un mundo discursivo, ¿sí? Un mundo atravesado por significaciones. También, y esto lo dejan, me parece bastante claro Marx y Engels, la lucha de clases, si bien es una lucha por lo material, ¿sí? Se da en todos los planos, se da en el plano cultural, se da en el plano político, ¿sí? Tiene que ver con la significación, ¿sí? Con el sentido que le podemos dar a nuestras acciones, ¿sí? A nuestra vida cotidiana, y entonces ahí de vuelta no existe una idea de clase, ¿sí? Sin entender que está también esto, cargada, digamos, por decir así, de discurso, ¿sí? ¿Les hace sentido esto? ¿Les recuerda un poco la unidad 1? Porque recordemos, y con esto sí, últimas líneas, se las prometo. De vuelta, usted está aquí. Usted. ¿En dónde estamos? Me quedó la
O sea, la flecha está ahí en el medio del 26, ¿sí? Cierre de la unidad 2. El 30, feriado provincial. El viernes que viene, como dijimos al comienzo de la clase para quienes se sumaron más tarde, vamos a tener clase en la que llamamos el aula mayor, en el anexo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer el viernes que viene? Repasar unidad 1 y unidad 2. Por eso traje esta idea de volver a recordar los puntos de partida, ¿sí? Porque en el parcial entra la unidad 1 y la unidad 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para todos? Bien. Y como les dije la semana pasada, creo, o no me acuerdo cuándo, la clase de la semana que viene depende de ustedes. Yo no voy a hacer este loro que habla 24/7 todo el tiempo, ¿sí? La clase de la semana que viene la hacemos en base a consultas, ¿sí? En base a sus preguntas. Así que para que la clase que viene la podamos aprovechar, tienen que aprovechar este fin de semana, el martes que es feriado, el miércoles que es feriado, aparte de prenderle una velita los martes de Chicago y agradecerle la jornada laboral de 8 horas, ¿sí? Pueden dedicárselo a estudiar sociología para que el viernes tengamos una clase de repaso copada. ¿Estamos de acuerdo? Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Algo? Comentarios. ¿Estamos? Entonces el martes y miércoles de la semana, que viene es feriado. Martes y miércoles es feriado. Martes un feriado provincial, miércoles 1 de mayo visitan los martes de Chicago. ¿Estamos? Listo, chicas, más fin de semana.